Compañera Shirley Bernagui hasta las 9, ya mañana ella estará nuevamente con ustedes como todos los días. Pero uno de los principales temas que es noticia hoy tiene que ver con las universidades. El Consejo Nacional de Universidades ha aprobado recientemente la eliminación de las pruebas internas o diagnósticas en los procesos de admisión de las universidades públicas del país, una decisión que ha generado debate en el sector académico. De esto vamos a estar hablando, de las implicaciones que tiene esta medida, cómo impacta a las instituciones universitarias y a sus estudiantes. Y para ello tenemos en línea telefónica a Víctor Rago, el rector de la Universidad Central de Venezuela, y aquí en el estudio me acompaña José Gregorio Alonso, presidente de la Asociación de Profesores de esa Casa de Estudios. Bienvenidos a ambos, es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, saludos a quienes nos escuchan y por supuesto al profesor Rago. Me gustaría comenzar con el rector Rago. La Universidad Central se ha pronunciado a través de un comunicado y también lo ha hecho usted a través de sus redes sociales, condenando esta decisión que deja de lado experiencias que ha habido con respecto al ingreso de estudiantes de manera exitosa en la propia Universidad Central. ¿Cómo lo reciben y cuál es la principal preocupación? ¿Cómo afecta esto la autonomía universitaria, rector? Hola, buenos días. Cordial saludo a la audiencia de tu programa y también a mi apreciado amigo, el profesor José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Bueno, a ver, lo primero que yo debo decir es que es una medida infortunada que se toma sin haber promovido un intercambio con las universidades, sobre todo con aquellas como la nuestra, que han desarrollado a lo largo del tiempo valiosos instrumentos de asignación de estudiantes, de admisión y de asignación de estudiantes a la carrera, tomando en cuenta uno de los problemas principales que tiene este asunto, que es el de la prosecución. Porque aquí no se trata simplemente de abrir las puertas para que entre todo el mundo, todo el que en principio tiene garantizado el derecho de seguir estudios de educación universitaria en la medida en que egresa del bachillerato, sino que es un problema mucho más complejo que, que probablemente hasta el presente, aunque hay antecedentes interesantes, no se haya debatido con la suficiente profundidad. Y esta era una ocasión para hacerlo, cuando finalmente en la sesión del jueves de la semana pasada, la sesión del CNU, quiero decir, se adoptó en forma un poco intempestiva la decisión de retomar lo que prescribe una resolución anterior del CNU que data del año 2015 y que priva a las universidades de la posibilidad de diseñar instrumentos para los efectos de los que estamos hablando. ¿Afecta a la autonomía? Sí, esto tiene que ver claramente con la autonomía universitaria, porque aunque el artículo 20 de la Ley de Universidades establece que para la admisión en los estudios de educación universitaria deben seguirse las pautas establecidas por el órgano rector, que es el Ministerio de Educación Universitaria, a través del Consejo Nacional de Universidades. En el caso de las universidades autónomas, esas pautas funcionan, digamos, como una orientación general, como una recomendación. Y el artículo, eso lo dice el artículo 20, y el artículo 26 establece a las universidades la función de determinar el número de estudiantes que ingresan a los estudios y la forma de hacerlo. De modo que aquí estamos claramente en una situación en la que se corre el riesgo de vulnerar sin justificación la autonomía universitaria, ya muy menoscabada, por Sí. cierto, por medidas anteriores que han hecho que las universidades pierdan una serie de atribuciones y de facultades en materia de desenvolvimiento autónomo. Ahora, rector Rago, vamos a escuchar algunas declaraciones de el ministro Ricardo Sánchez que tiene que ver justamente con esta decisión, que por cierto, él se refiere a ella como un acuerdo. ¿Hubo acuerdo? Vamos a escuchar lo que dice y luego nos da su opinión. En Venezuela, las pruebas internas excluyentes
fueron eliminadas ya en el año 2008, ratificadas en el año 2009 y por resolución y acuerdo del Consejo Nacional de Universidades en el año 2015. Lógicamente, siempre habrá algunas intenciones, digamos, de algunos sectores de la universidad de impulsar nuevamente estos mecanismos Es de ilegal, elección. Sí, nosotros hemos ratificado que el 102 y el 103 constitucional debe ser respetado y lo haremos respetar. Esas eran las declaraciones del ministro Ricardo Sánchez, que por cierto hace referencia al año 2007-2008, años en los que él era el presidente de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela y justamente se oponía a la eliminación de las pruebas internas. Rector. Sí, a ver, las palabras del ministro, con el cual, dicho sea de paso, mantenemos relaciones cordiales y respetuosas, sugieren que hay una especie de intención en la universidad o en algunos sectores universitarios, como él dice, de ponerse al margen de las disposiciones constitucionales y de las disposiciones legales que rigen la materia de la educación universitaria y en particular el problema del ingreso a las instituciones. No es así en realidad. Las universidades cuando dicen no son pruebas excluyentes, eso hay que decirlo, hay que replicarle a eso, asegurando que no se trata de pruebas excluyentes, se trata de mecanismos complementarios y yo lo señalé expresamente durante mi intervención en la sesión del CNU, esas experiencias valiosas de universidades como la nuestra que incluyen digamos que han mostrado a lo largo del tiempo diferentes mecanismos, una búsqueda intencionada de mecanismos que coadyuven al ingreso con garantía de prosecución académica de los estudiantes a la educación universitaria, bueno, deben ser tomados en cuenta y la ocasión era, y yo quisiera pensar que sigue siendo propicia para que el diálogo, el intercambio, las conversaciones, los análisis se puedan hacer todavía ahora. Por cierto que yo le recordé al ministro que él había ingresado a través del programa Samuel Robinson, que es uno de los mecanismos más importantes y uno de los programas más prestigiosos y mejor fundamentados desde el punto de vista teórico y muy bien llevado a la práctica durante largos años, a pesar de que languideció un poco en años anteriores. En estos 2 años de la nueva gestión rectoral en la universidad, ha sido retomado y comienza a mostrar frutos interesantes. Bueno, eh, esas son iniciativas de las universidades que no persiguen ponerse al margen de ninguna disposición legal ni constitucional, menos, sino que le hacen justicia a la complejidad del problema, porque este es un problema complejo, no es un problema sencillo. Sí. No consiste simplemente en la apertura de puertas para que entre todo el mundo. No, aquí hay una serie de implicaciones y de circunstancias que hacen que este problema deba ser examinado con todo el cuidado necesario. Y era la invitación que hacíamos en la ocasión en la que se tomó, se llamó acuerdo para que, no, para que sepa, porque esta iniciativa se presentó mediante un documento producido por los rectores de la agrupación afín al gobierno, la Asociación de Rectores Bolivarianos, eh, documento al que se dio lectura durante la reunión del CNU, un documento que no conocíamos con anterioridad tampoco, y que fue el planteamiento, el documento a través del cual pues, se terminó tomando la decisión, que fue una decisión ampliamente mayoritaria porque como todo el mundo sabe, en el Consejo Nacional de Universidades, entre las 175 universidades que hay en el país actualmente, hay una abrumadora mayoría de universidades que se identifican, digamos, con con las Sí. políticamente con el gobierno, mientras que era imposible que en una votación pudiéramos nosotros haber triunfado, pero intervinimos para decir lo que pensábamos y que no había ninguna intención, Ahora, ninguna animosidad hacia
el Ministerio de Educación Universitaria, el que reconocemos como el ente rector en las políticas públicas generales en materia de educación universitaria, Ahora, y que tampoco tenemos ninguna intención de excluir estudiantes, todo lo contrario. Pero rector, para incluir el mayor número de estudiantes, aparte de los problemas a los que me refería antes, es necesario también que las universidades tengan recursos, ujú. tengan profesores suficientes, profesores bien remunerados, como es de universal conocimiento, no es el caso actualmente, y que las universidades cuenten con recursos presupuestarios Ahora, también para financiar su propio funcionamiento, rector Rago, que también, nos acompaña en el sí. estudio José Gregorio Alonso, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Alonso, el rector ha hablado y ha descrito una situación muy compleja que va más allá del acceso del estudiante a la posibilidad de mantenerse allí. ¿Cuál es el temor en términos de lo que esto implica para la continuidad de estos estudiantes y la limitación quizás de oportunidades con este mecanismo? ¿Cuál es la realidad que ustedes como profesores encuentran con los nuevos ingresos? Bueno, realmente la preocupación se centra fundamentalmente en temas que están asociados al ingreso. Cuando el rector señala que aquí hay una variable como la prosecución, que al final está antecedido de la permanencia de los estudiantes, bueno, probablemente se complique más esta situación. Ya digo por qué. Es decir, actualmente la mayoría del ingreso a las universidades las tiene el CNU, es decir, a través de la prueba de la OPSU. Entonces, lo que ellos son las pruebas en los liceos, lo que llamamos la prueba de admisión universitaria. Y es una cuota muy reducida la que tienen las universidades, que no supera un 30%. Es decir, que ya tienen una realidad bastante importante sobre, un control bastante importante sobre el ingreso. Y bueno, los resultados no son exitosos. Hablan de 175 universidades. Hagan el examen a buena parte de esas universidades, la permanencia de sus estudiantes. ¿Cuántos superan el segundo semestre, el tercer semestre? ¿Cuántos de los que ingresan terminan la carrera? ¿Cuánta es la matrícula de ellos en cada una de esas instituciones? Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias nuestra, el año pasado, el 64% de los estudiantes que ingresaron en el primer semestre no aprobaron todas las asignaturas. Es decir, aquí es una discusión mucho más global que tiene que estar articulada entre la educación que antecede a la universitaria y la propia educación universitaria, porque esa marca un resultado. Un país donde se da clase en educación media 2 días a la semana en nuestros liceos públicos, donde hay una crisis generalizada de la educación, la posibilidad de obtener resultados exitosos con los que ingresan no está asegurada. Entonces tendría que ser, como lo señala el rector, cómo tú apruebas una cosa que tiene que ver con la política universitaria, con un documento leído en una reunión de 175 personas. Eso tienes que abrir un debate con las instituciones de educación superior y encontrar salida. Hay un total desatino en la orientación del Ministerio de Educación Universitaria. Hay problemas incluso más urgentes. Ahora tenemos un problema de descapitalización de nuestro recurso humano tremendo, es decir, más del 44% de los profesores se han ido y la mitad de nuestros estudiantes en pregrado en la UCB, terminando el siglo pasado, teníamos 58.000 estudiantes. Hoy no superamos los 25.000. Entonces, bueno, vamos a discutir con elementos reales porque esto tiene unas implicaciones no solo sobre las universidades, no solo sobre eso que tiene que ver con 1 o 2 o 3 artículos, sobre el país y nuestros jóvenes, sobre su futuro, porque ingresen y fracasen en sus aspiraciones a egresar de las universidades, no puede ser un motivo que a nosotros nos pueda enorgullecer simplemente por facilitar en forma discrecional y yo creo, a mi manera de ver, arbitraria, el ingreso desmedido de los estudiantes. Ahí ellos anunciaron unos criterios que tienen que ver con los liceos públicos, los que tengan 20 de promedio, los que tengan 19, se les da asignación directa a las primeras de las opciones, bueno, pero evalúa cuál es la realidad de nuestros liceos públicos, en donde hay materias que incluso no se dan en todo el año y se promedian. Es decir, se aprueba física con trabajos bibliográficos sobre Einstein y algunos autores y no se ve buena parte del contenido. Entonces tienes que ir a elementos mucho más profundos que digan, no todo se resuelve de un día para otro.
pero tienes que mostrar alguna indicación, y cuando digo tienes, estoy hablando a quien ejerce la rectoría de la educación universitaria. Si es apenas el 30% de los estudiantes que ingresan por mecanismos distintos a la prueba del CNU, esa prueba de ingreso, ¿en qué se sustenta o qué argumentaban, rector Rago, quienes hicieron la propuesta de eliminar este mecanismo que solo representaba una minoría de los ingresos? Se argumenta que es una prueba excluyente, que además es una prueba que cuesta, con lo que se sugiere que se carga sobre el estudiante parte del costo de la educación universitaria. Es verdad que debe haber, en el pasado, siempre fue así y todavía un aporte estudiantil que es un aporte muy pequeño, porque es que la universidad carece de si la universidad tuviera recursos suficientes para financiar su propio funcionamiento, incluido el diseño y puesta en práctica de pruebas de ingresos, no habría ninguna necesidad de cobrarle a nadie, porque el presupuesto bastaría. Bueno, pero el presupuesto pasa también por el Ministerio de Educación Universitaria. Claro, desde luego, pero es que el discurso insiste en un aspecto, digamos, más o menos general y difuso de justicia social y tal, que insinúa que las universidades tienen un comportamiento lesivo hacia el componente estudiantil de la comunidad universitaria. No es así en realidad. Incluso este asunto debería ser objeto de estudio, porque investigaciones que ya arrojan resultados bien fundamentados indican que el rendimiento de los estudiantes que ingresan por los mecanismos internos puestos en práctica por las universidades es mejor que el de aquellos que ingresan por la prueba de la OPSU. Bien. Y habría que ver, porque la prueba de la OPSU debe examinarse críticamente también. Yo no creo que la prueba de la OPSU sea imperfectible. Claro. No, ese es un instrumento que también debe someterse a cuidadoso escrutinio para medir sus verdaderas, sus bondades y sus defectos. De la misma manera que... Pero bueno, todo esto lo que significa es que una decisión precipitada amenaza con cerrar la puerta a un diálogo que es indispensable para que se puedan diseñar políticas efectivamente consistentes y que favorezcan el desarrollo de la educación universitaria. Rector, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero agradecerles a ambos, al rector Víctor Rago y al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alfonso, por haber estado con nosotros estos minutos. Vamos a la pausa, ya venimos.